La geopolítica es la doctrina del Estado que une el término de geografía y de política buscando entender las relaciones entre los estados y la influencia del espacio geográfico sobre estos. Analizando el término de geopolítica y cómo se relaciona la geografía, podemos observar la importancia de la definición, ya que se puede estudiar y entender las diversas relaciones entre países, conflictos actuales, hasta cuestiones históricas y culturales de cada país por medio de esta visión política. Pero, ¿qué pasa cuando los términos de la geografía y de la geopolítica son usados con fines racistas para manipular y educar generaciones con valores poco éticos? O inclusive fundamentar ideologías extremistas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que estén. Soy Jorlan Josué Siqueira Fonseca, estudiante de la Universidad Nacional de Costa Rica en la carrera de Enseñanza en los Estudios Sociales, segundo año para el curso de Análisis Regional y Geopolítico. Este video tendrá como fin explicar la relación de la geopolítica y de la geografía durante la Alemania nacionalsocialista y cómo se distorsionó el concepto durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Pasen adelante, tomen café, una libreta y bienvenidos a este video. El periodo que nos compete es el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, donde el partido nazi se establece en el poder en el año de 1933, con Adolf Hitler como canciller alemán, lo que marcó el inicio de un régimen totalitario conocido como el Tercer Reich. Mediante una serie de maniobras políticas y avances electorales del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, surgió inicialmente en Múnich tras la Primera Guerra Mundial. A pesar de sus primeros fracasos y de inclusive un golpe de Estado fallido en 1923, el partido aprovechó la crisis de 1929, la Gran Depresión, para obtener un apoyo significativo, sobre todo de las clases medias desilusionadas con los partidos tradicionales. Históricamente, la geopolítica ha sido usada como una herramienta para los cambios políticos en el pasado y en el presente, también para mantener una hegemonía sobre otros países o unificarlos. El capítulo 5 del libro de Kaplan plantea dos ejemplos. Uno de ellos es la unificación alemana llevada a cabo por Otto von Bismarck y la otra es la expansión Rusia hacia el este o su hegemonía política y cultural sobre los países europeos. Estos siendo marcados por conflictos como la guerra austro-prusiana, la guerra franco-prusiana o la conquista rusa hacia el este. Bien, volvamos al tema inicial que nos compete y hablemos de víctimas. Víctimas, sí, víctimas. Víctimas de esta distorsión nazi. En este punto se comienza a hablar sobre la teoría geopolítica más importante que se ha hecho, la cual es la teoría del corazón continental. Esta teoría fue planteada por Halford Mackinder y venía a decir que históricamente quien controlaba la zona de Asia Central, Rusia Central y Siberia tenía bastantes posibilidades de controlar tanto el resto de Asia como el resto de Europa, es decir, la isla, y obtener una posición privilegiada de cara al dominio mundial. Esta especie de profecía geopolítica nunca se ha llegado completamente a cabo, aunque sí es cierto que en varios momentos de la historia ha estado cerca de cumplirse.
Esta teoría permitió que muchas potencias europeas de la época quisieran tener el control de la zona para realizar sus dominios. Un ejemplo de estos que nos da la lectura de Kaplan es el antagonismo entre Rusia y Gran Bretaña por el control de los Dardanelos, por lo cual esta teoría sedimenta muchos conflictos futuros, inclusive conflictos geopolíticos actuales como la guerra de Rusia y Ucrania. El Lebensraum. Sí, el famoso Lebensraum. El concepto se le da su origen a un alemán del principio del siglo XIX que emigró a los Estados Unidos, llamado Friedrich List. Friedrich List era un profesor de ciencias políticas quien se inspiró de la doctrina Monroe y de las ideas de un área geográfica extensa y prácticamente soberana. Pero quien acuñaría el término Lebensraum sería Friedrich Ratzel, un geógrafo y etnógrafo alemán de fines del siglo XIX, quien distorsionaría el término con una visión racista y radical. Bien, el término Lebensraum en alemán significa literalmente espacio vital. Se puede entender como el territorio o espacio necesario para que una población o grupo humano pueda desarrollarse adecuadamente desde el punto de vista económico, social y demográfico, por lo cual se observa como al principio este término no poseía este punto de vista racista que se le daría por parte de Ratzel en un futuro. Bien, la distorsión nazi de la geografía tiene sus bases en estos términos anteriores, siendo utilizados para la propaganda y la educación con fines racistas y nacionalistas. Analizaremos cada punto importante que resalté por mi parte para explicar esta cuestión de la distorsión nazi. Bien, la reinterpretación del Lebensraum como una forma de justificación para conquistar el este de Europa. Este término, como ya vimos que era utilizado, fue reinterpretado por los nazis como un derecho natural del pueblo alemán a expandirse territorialmente. Bajo Hitler, el Lebensraum se convirtió en una justificación para conquistar Europa del Este, expulsar y eliminar a otras poblaciones locales, especialmente judíos y eslavos, y colonizar estos territorios con alemanes étnicos. La subordinación de los pueblos inferiores fue una parte esencial de esta cuestión del régimen nazi. El régimen nazi partía de una jerarquía racial pseudocientífica, en la cual los pueblos germánicos, o como eran bien llamados, arios, se consideraban superiores, mientras que otros como los judíos, eslavos, gitanos, entre otros, eran vistos como degenerados, débiles, subhumanos, como gente que era necesario civilizar. Y bien, el uso de los mapas, manuales y discursos como propaganda geopolítica fue otra parte muy importante durante el tiempo de guerra, ya que el nazismo no solo usó las fuerzas militares, sino que también usó la cultura visual y la educación para naturalizar sus ideas territoriales, las cuales, gracias a la geografía escolar, los discursos políticos, los medios gráficos, fueron claves para consolidar una visión del mundo al servicio del Reich. Un ejemplo lo vemos en las cuestiones de los mapas, ya que se publicaban mapas donde Alemania aparecía como un centro natural de Europa, rodeado de amenazas y de espacios disponibles.
Los mapas mostraban el este como tierras vacías y bárbaras, listas para ser conquistadas y germanizadas. Algunos mapas hasta inclusive borraban fronteras políticas existentes para representar un futuro Gran Reich alemán. Manuales y libros escolares eran reescritos para incluir principios de racismo biológico, ideología agresiva, y se enseñaba que el pueblo alemán tenía un derecho vital a más espacio y que la historia era una lucha de razas por el control del territorio. Y también el discurso político y educativo era usado por Hitler y otros de sus líderes para exaltar no solo este llamado cuerpo del pueblo, el Volkskörper, que necesitaba expandirse de los estrángulos geográficos de Alemania y que debe recuperar ese espacio perdido, y que las escuelas y los medios de comunicación se inculcaban las nociones de el destino geográfico de Alemania, el, el enemigo del este, que era así llamado la Unión Soviética, y la misión civilizadora del Reich. Todo esto se puede atender como una visión de manipulación masiva extrema. Todo esto se puede atender como una visión de manipulación de masas extremo, que intentaba justificar la guerra mientras se exaltaba el nacionalismo con el fin de crear un nuevo orden mundial. Karl Haushofer, un geopolítico nazi, crearía una visión futura para Alemania, pervirtiendo el argumento de Mackinder del Heartland, que en lugar de mantener un equilibrio buscaba defender la extensión de los estados intermedios y abogaba por la creación de un nuevo orden mundial dominado por Alemania. Este contemplaba una Alemania hegemónica en el Heartland que dominase toda Europa y gran parte de Asia, Japón dominante en el este de Asia, una dominación de Estados Unidos sobre América y una Italia como una potencia secundaria en el Mediterráneo y en el norte de África. Esto en base al rediseño del espacio europeo, organizando el continente según jerarquías raciales funcionales que aseguraban el control y la transformación del territorio conquistado. La apropiación nazi de los términos de geografía y geopolítica trajeron muchas consecuencias, entre ellas consecuencias raciales, políticas, inclusive económicas y culturales, por lo que vamos a ver algunas de ellas. La apropiación de la geografía hizo que la geografía quedara asociada al imperialismo y al racismo. Esto básicamente como un estigma hacia este. También los académicos abandonaron el término de geopolítica por un tiempo y rechazaron el determinismo geográfico en favor de un enfoque más sociocultural. Estas fueron básicamente algunas de sus consecuencias que trajeron.
básicamente en cuestiones como el determinismo, la idea de que las condiciones naturales, climáticas, territoriales y de recursos determinan de manera rígida el destino del pueblo. En su lugar se propuso este enfoque más flexible, histórico y sociocultural que vemos hoy en día. Bien, podemos concluir que Kaplan advierte sobre los peligros de manipular el conocimiento científico. Kaplan sostiene que uno de los grandes errores del siglo XX fue politizar y distorsionar el conocimiento científico, en particular la geografía. Los nazis convirtieron conceptos como el Lebensraum o el Hinterland o el corazón continental como herramientas ideológicas para justificar guerras, racismo y exterminio, advirtiendo que debemos desconfiar de cualquier intento de transformación de teorías científicas de verdades políticas inamovibles. También que la geopolítica, bien entendida, es clave para analizar conflictos y estrategias. Kaplan defiende que la geografía no debe ser rechazada por su mal uso histórico, sino que se debe recuperar esta parte crítica de este. También comprender que la geografía, el terreno, los recursos, las posiciones de los estados, las barreras naturales son fundamentales para entender causas, limitaciones, oportunidades y desafíos futuros que estos conllevan. Y también es necesario estudiarlas sin prejuicio ni instrumentalización de la política. Hay que hablar de una geografía útil y ética, que se estudie con rigurosidad y sin la presencia de ideologías de por medio ni perjuicios políticos. Estos son puntos importantes de Kaplan y con lo que finalizo esta reflexión y conclusión a la vez, que hay que ser críticos con cualquier tipo de forma política que vemos llegar en cualquier momento. Lo podemos ver aquí en Costa Rica o lo se puede ver en cualquier parte del mundo. Siempre hay que tener esa mirada atenta a todas las cuestiones y más si llega de populismos o llega de radicalismos de cualquier bando, sea izquierda o de derecha. Bien, estas son las fuentes por donde he sacado la información. Y ya para finalizar, este, bueno, ya finalizando aquí, hay que entender que la geografía y la geopolítica desde esta visión nos haría entender una postura crítica del mundo sin caer en ningún bando y entendiendo que la geopolítica no va de haber amigos, sino que hay intereses de por medio por todos lados. Muchas gracias por ver el video. Eh, un saludo especial a mi profesora del curso, Iliana Araya, por el cual recibí este semestre, este curso, y también por recibirme y por la paciencia de todo. Muchísimas gracias. Y sin nada más que agregar, adiós.